Gloria a Dios, hermano. Disculpen los inconvenientes, hermanos. Dios los bendiga nuevamente. Hermanos, el mensaje del día de hoy se llama Camino a la Perfección. Camino a la Perfección. Y como lo decía hace unos momentos, una de las preguntas más frecuentes que se hace a las personas, ¿por qué tú vienes a congregarte? Y las personas siempre dicen, yo vengo a adorar a Dios, cosa que es totalmente correcta, hermano. Venimos aquí a adorar a Dios, venimos aquí a alabar a Dios, pero cuando se hace esa pregunta, siempre se responde lo mismo, pero hay otros motivos por los cuales cada uno de nosotros venimos a este lugar domingo tras domingo, hermano. Y uno de los motivos por los cuales venimos a este lugar, hermano, es para perfeccionarnos. Y lo vamos a ver a la luz de la Escritura, hermano. ¿Por qué venimos a congregarnos? Obviamente venimos a adorar a Dios, venimos a alabar a Dios, pero también venimos a perfeccionarnos cada uno de nosotros. Como decía hace un momento, dice la palabra, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para redarguir, para corregir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Miren para qué sirve la Escritura, hermano, para corregir, para enseñar, para redarguir, pero tiene un fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros venimos día tras día, hermano, a escuchar la palabra de Dios, a congregarnos, para que cada día el Señor nos perfeccione a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la palabra perfección en la Biblia, mínimamente la podemos ver en tres contextos distintos. ¿Cuáles son esos contextos donde podemos ver la palabra perfección? Primero la podemos ver en la perfección de Dios. Podemos ver que la Biblia habla de la perfección de Dios. También podemos ver esta palabra en la perfección de Cristo. Y por tercera vez la podemos ver, hermano, en el contexto que se refiere a la perfección de los seres humanos, o sea, de cada uno de nosotros. En esos tres contextos podemos ver la palabra perfección que se encuentra en la Escritura, hermano. Vamos a ver a manera de introducción la perfección de Dios. Dice que la perfección de Dios es absoluta. Es una cualidad que pertenece solo a Dios, hermano. La perfección de Dios le pertenece solo a Dios. En Mateo 5:28 la Biblia declara explícitamente que Dios es por naturaleza perfecto. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, esta cualidad en Dios nos habla de que Dios no se equivoca, de que Dios no comete errores, de que Dios todo lo que hace lo hace bien, hermano. Y muchas personas a lo largo de la historia han tratado de decir que la Biblia se contradice y que Dios se equivocó en muchas cosas, pero cuando analizamos la Escritura, hermano, nos damos cuenta de que Dios hizo todo calculado. Dios no se equivoca, Dios no comete errores, Dios es perfecto. Entonces es una de las cualidades, hermano, que nos habla de la perfección de Dios o que Dios es perfecto. También vemos en la Escritura la perfección de Cristo, hermano. Vemos en Hebreos capítulo 2, verso 10, que dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, refiriéndose a Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
o sea, nosotros, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hablan de la perfección de Cristo, pero no quiere decir que Cristo no era perfecto. Cristo es el Señor, es Dios, Él era perfecto. Pero nos habla, hermano, de que la ofrenda o el sacrificio que se debía hacer para el perdón de los pecados, era necesario que nuestro Señor Jesucristo pasara por aflicción para que fuera una ofrenda perfecta y acepta delante de Dios. El sufrimiento y la muerte de Cristo lo hicieron perfecto en el sentido de calificar para servir como el sumo sacerdote impecable para el pueblo de Dios. Hebreos 7:28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, hermano. Vemos la perfección de Cristo que se humilló, hermano, totalmente, se afligió totalmente para hacer la ofrenda perfecta para el perdón de pecado de todos nosotros. Pero también hay otro contexto, hermano, que habla de la perfección, y es cuando se refiere a los seres humanos. Y es ahí, hermano, donde entra lo que nos compete a cada uno de nosotros. Obviamente, la perfección de Dios nunca vamos a llegar hasta allá. Somos personas que vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar, vamos a fallar muchas veces, pero la Biblia nos manda a ser perfectos. Por lo general, esta palabra en el griego habla de madurez, llegar a un estado de madurez. Y lo vemos nuevamente en Mateo 5:48. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí, hermano, nos hace un llamado a cada uno de nosotros a que seamos perfectos, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mira, hermano, que no me lo estoy sacando de la manga, lo dice la Biblia, que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. El llamado a ser perfecto, hermano, es lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando dijo, sean imitadores de Dios como hijos amados. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Como los niños tienden a imitar a sus padres, los hijos de Dios deben imitar a su Señor y reflejar su perfección en la forma en que viven. Entonces, hermano, cada día que nosotros venimos a este lugar, hermano, es para permitir que el Señor trabaje en nuestras vidas, hermano. Debemos tratar de que el Señor nos perfeccione día tras día, hermano, día tras día. Y vamos a entrar, hermano, en este pasaje que leímos, que leyó el hermano Rubén, donde vamos a ver, hermano, cómo la palabra nos insta a que cada uno de nosotros debemos perfeccionarnos, hermano. Debemos alcanzar la madurez espiritual. Ese es el punto al cual nosotros debemos llegar, y ese es uno de los motivos por los cuales todos estamos aquí reunidos, para ser perfeccionados por Dios, para imitar la perfección de Dios. Obviamente no vamos a ser inerrantes, vamos a fallar, vamos a cometer errores, pero debemos, hermano, así como nosotros somos hijos de Dios, tratar de imitar al Padre en su perfección, en nuestra manera de vivir, que nuestro carácter sea formado al carácter de Cristo, hermano. Y vamos a ver paso por paso Efesios del 4, del 11 al 15, y vamos a ver lo que enseña la palabra en estos pasajes. En el verso 11 dice la palabra que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando dice que Él mismo constituyó, habla de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús constituye estos ministerios que vemos aquí, hermano. Obviamente sabemos de que dos de estos ministerios ya no están en vigencia, lo que es el apóstol y los profetas. Sabemos de que para ser apóstol, cuando el apóstol Judas se ahorca, hermano, necesitaban un sucesor de Judas.
Pero ese sucesor de Judas debía llenar ciertos requisitos. Y uno de los requisitos era que debía haber sido enseñado por Jesús mismo. Estar allí recibiendo las enseñanzas de Jesús, el tiempo que Jesús entraba y salía de entre en medio de ellos. Y obviamente nadie hoy en día puede llenar ese requisito para ser apóstol del Cordero. Entonces los apóstoles, hermanos, Jesús lo instituyó a los apóstoles para una misión. Pero hoy en día ya no hay apóstoles. Profetas, hermano. Hoy en día tampoco hay profetas. Vemos en el Nuevo Testamento que también se manifestaba lo que era el don de profecía. Pero en este tiempo dice la Escritura que tenemos la palabra profética más segura, que es la Escritura. Ya no necesitamos, hermano, nuevas revelaciones, como hoy en día salen muchos a decir, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo tal cosa, hermano. Y yo siempre le he dicho a estas personas, si tú dices que Dios te está hablando, comienza a escribir otra Biblia, porque esas palabras no pueden caer en el vacío. Si son palabras, si según tú son palabras del Dios Todopoderoso, escribe otra Biblia, pero no lo hacen porque su nivel de descaro no llega hasta ese punto. Ellos mismos saben que son charlatanes, que Dios no le habla. Entonces vemos, hermanos, que estos dos ministerios ya no están en vigencia y los que quedan en vigencia, evangelistas, pastores y maestros, son los que tenemos hoy en día en esta congregación. Tenemos evangelistas, aún no se han constituido pastores, tenemos maestros de la palabra, que son los que Dios instituyó, hermano. Dios los instituyó, pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin Dios instituye a estas personas? Vamos a ver. El verso 12 nos dice el fin y el propósito por el cual Dios constituye estos ministerios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hermano. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos, hermano? Somos los que estamos aquí. Entonces decíamos hace un momento que para qué venimos nosotros a congregarnos. Para ser perfeccionados, hermano. Cuando nosotros venimos ahí el día de hoy, hermano, cuando nosotros salgamos de este lugar, debemos salir diferentes. La palabra no puede entrar por un oído y salir por el otro oído y ya hasta ahí llegó. Venimos aquí para ser perfeccionados por las personas que Dios instituyó, hermano. Llámese, el hermano Elio antes nos instruía con la palabra, con la enseñanza, a fin de perfeccionar a los santos, hermano. Él estaba haciendo su labor ministerial como evangelista. El hermano Raúl, las personas que enseñan, el propósito, hermano, de estas personas y el propósito por el cual nosotros venimos día tras día es para perfeccionarnos. No podemos ser iguales. Pasan los años, los días, los meses y tenemos, hermanos, que ir poco a poco perfeccionándonos. Permitir que Dios obre en nuestra vida, cambiar nuestra manera de ser, nuestra actitud, nuestro carácter. Todo eso tiene que ir siendo perfeccionado, hermano, por Dios. Entonces vemos, hermano, que Dios constituye a estas personas para perfeccionar a los santos, para perfeccionarnos a cada uno de nosotros, Dice que la palabra empleada aquí, que se utiliza como perfeccionar, quiere decir en el griego catartizo. Mira lo que significa esa palabra y significa equipar, poner en orden, arreglar, ajustar, en fin, preparar y capacitar para algún servicio, luego fortalecer, perfeccionar y hacer de uno lo que debe ser. Hermano, vemos lo que significa esa palabra perfeccionar. Dice que significa equipar, poner en orden, ajustar, preparar, capacitar, hermano, fortalecer, perfeccionar y hacer de cada uno de nosotros lo que debemos ser, hermano. ¿Y qué es lo que debemos ser? Perfecto como Dios es perfecto. Debemos llegar allá, hermano. Y esa es la visión. No podemos jugar al evangelio y venir todos los días aquí y soy el mismo amargado de toda la vida. Debemos permitir que Dios nos perfeccione, hermano.
que Dios trabaje en nuestra vida, que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros, y para eso Dios instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, pastores, evangelistas, maestros. Para eso lo instituyó, ¿no? Para perfeccionar a los santos. Y vamos a ver la otra parte de este verso número 12, que dice que el Señor instituyó a esas personas a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto que dice para la obra del ministerio se refiere al servicio en general, tanto el servicio de ministrar a las necesidades físicas de los miembros, como también al ministerio de la palabra, hermano. Entonces vemos que estas personas que Dios instituye nos ayudan a perfeccionarnos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces nos perfeccionan, hermano, para que nosotros también, así como ellos están haciendo su ministerio, que nosotros también podamos ejercer el ministerio dentro de la obra de Dios. Pero para poder ejercer ese ministerio, hermano, debemos ser perfeccionados por Dios, porque Él los constituyó a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionarnos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para servir a Dios, ya sea en algún ministerio que tenemos en la congregación, ya sea en la palabra, en la exhortación. Pero ese es el motivo, hermano, por el cual venimos día tras día aquí. No podemos venir, tener 20 años en una congregación y no servir a Dios. ¿Por qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nos perfeccionamos, hermano, con el fin de servir a Dios para la obra del ministerio. Esto se refiere al servicio en general, tanto el servicio de ministrar las necesidades físicas de los miembros, como también al ministerio de la palabra. Entonces debemos entender, hermano, que cada día nos perfeccionamos con ese fin, de ser mejores como cristianos y para servir al Señor. Allí mismo dice que también para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es un motivo, hermano, por el cual nosotros debemos perfeccionarnos, para edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, todos sabemos que es la iglesia, y el motivo por el cual usted y yo debemos perfeccionarnos cada día es para poder edificar la iglesia, para poder edificar el cuerpo de Cristo. Lo que edifica la iglesia en el primer siglo fue la palabra, no los milagros. Hoy en día vemos muchos milagreros en otros lugares yendo atrás de los milagros. Le decía a mi esposa, pero tú no has ido donde el apóstol fulanito. Ve allá que él te va a sanar, dice. Entonces vemos que la gente anda detrás de los milagros. Pero lo que edificó la iglesia en el primer siglo fue la palabra. Y lo que edifica la iglesia en este siglo es la palabra, hermano. Hechos 20:32 dice la palabra: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder, mire el poder que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, hermano. Esa es la palabra, que tiene poder para sobreedificaros. Entonces, ¿sobre qué es lo que edifica la iglesia? La palabra de Dios. Y para que nosotros, la iglesia del Señor, pueda edificarse unos a otros, debemos ser perfeccionados para edificar el cuerpo de Cristo. Cada día, hermano, debemos ser perfeccionados, que Dios trabaje en nuestra vida para hacer la obra de Dios. Dice, nosotros tenemos esa misma palabra inspirada por Dios que la iglesia primitiva recibió. Y esa palabra tiene el mismo poder ahora que el que tenía en aquel entonces para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que la palabra tiene el mismo poder, hermano. No tenemos que estar buscando métodos, estrategias, hacer un show, un concierto con luces de colores. No, hermano. Con la palabra es suficiente para edificar el cuerpo de Cristo, hermano. ¿Cuántos lo creen? Entonces, hermano, debemos venir aquí a adorar a Dios, es verdad, a alabar a Dios, es verdad, pero debemos entender, hermano, que tenemos la responsabilidad
de que nosotros cada día debemos ser perfeccionados por Dios. Porque Él mismo constituyó a estos ministerios, hermano, para perfeccionar a los santos. Para perfeccionar a los santos. Continuamos, hermano. Verso 13. Y mira, hermano, lo que sigue diciendo la palabra. Hasta que todos lleguemos, debemos ser perfeccionados, hermano. Pero ¿hasta qué nivel debemos ser perfeccionados por Dios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermano. Ese es el nivel, hermano, al cual nosotros debemos llegar, debemos anhelar llegar a ese nivel de perfección, de madurez espiritual, hermano, porque perfección es madurez. Al nivel, hermano, de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta expresión, la unidad de la fe, se refiere a la unidad que pertenece a la fe, es decir, la madurez espiritual en la iglesia, necesaria para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz y que tiene aplicación en todos los siglos. ¿Qué nos dice esto, hermano? La unidad de la fe es el amor que debe haber entre cada uno de nosotros. Nosotros estamos unidos por la fe, hermano. La fe en Jesús nos une. Y es por eso, hermano, que yo no veo motivos por los cuales una persona se va de las congregaciones. Yo veo muy pocos motivos por los cuales una persona debe irse de una congregación. Y uno de ellos, hermano, es si se está predicando falsa doctrina descaradamente. Salga huyendo. No se quede ahí. Váyase. Por su salud espiritual, váyase. Pero no hay muchos motivos, hermano, para que uno se vaya de una congregación. Porque si nosotros hemos madurado, si nosotros hemos sido perfeccionados por Dios, debemos llegar a la unidad de la fe. A la unidad de la fe, que todos nosotros como iglesia del Señor seamos uno en Cristo, hermano, porque la fe nos une. La fe en Cristo nos une a cada uno de nosotros. Y así debemos entenderlo, hermano. Muchos entienden este pasaje como que este pasaje habla del final de los dones espirituales. Y está bien, pero utilizarlo de esa forma es sacar de contexto la carta totalmente, ¿no? La carta habla de la unidad entre judíos y gentiles. Y esto nos habla de la unidad en la fe, hermano. Debemos ser unidos. Cuando nosotros llegamos a ese nivel espiritual, hermano, nosotros vamos a establecernos en un lugar y vamos a permanecer allí. Pero cuando no hemos llegado a ese lugar, vamos a ser inconstantes, que más adelante la Biblia nos sigue hablando de ese tema, hermano, y vamos a ir hasta allá. Debemos llegar al nivel hermano, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A un varón perfecto, hermano. A ese nivel debemos llegar nosotros. Y para eso debemos ser perfeccionados. ¿Y perfeccionados por qué? ¿Qué es lo que edifica la iglesia? La palabra. Debemos venir aquí, escuchar palabra y aplicar y vivir esa palabra, hermano, para llegar a ese nivel de madurez espiritual, para llegar a la unidad de la fe y a un varón perfecto, hermano. A ese nivel, hermano, nos llama a Dios que nosotros debemos llegar, a ese nivel de perfección, a un varón perfecto. En Hebreos 5:14, hermano, dice la palabra: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo más probable, hermano, que este varón perfecto que habla Efesios es el mismo que habla Hebreos. Dice la palabra que han alcanzado madurez. Son personas ya muy maduras, hermano, que es muy difícil que cualquier cosa los mueva, porque han alcanzado un grado de madurez, hermano. Esta persona de Hebreo dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, hermano. ¿Qué nos indica esto? Que no cualquiera come alimento sólido, porque muchos no han alcanzado la madurez. La madurez se alcanza, hermano. Se llega hasta la madurez, se llega hasta la perfección. ¿Y cómo se llega, hermano? Dice la palabra que Él constituyó
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Así llegamos a la madurez, hermano. Así llegamos a la madurez. Filipenses 3:15 también dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, hermano, debemos llegar a ese grado de perfección. Cuando hablo de perfección, no es la perfección de Dios, que es, Dios no se equivoca, no hablo de esa perfección. Hay tres contextos en los cuales se habla de perfección, y el contexto que hablamos es la perfección del hombre, que es el grado de madurez que esa persona ha alcanzado en Cristo Jesús. Y vemos que aquí en Hebreos esta persona alcanzó la madurez. ¿Cómo la alcanzó? Escuchando palabra, viviendo para Dios, perfeccionándose día tras día, hermano. Así se llega a la perfección, así se llega a la madurez. El verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mira, hermano, ¿por qué debemos llegar a ser perfeccionados o por qué debemos llegar a ser maduros? ¿Para qué dice la Escritura? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Los que trabajan en trabajos de electricidad, construcción, saben que cuando la corriente hace así, de repente me parpadea mucho la pantalla, la corriente, hay fluctuación de corriente. Es alguien inconstante, hermano. Entonces, si tú no llegas a ese grado de madurez, si tú no llegas a ese grado de perfección, tú vas a estar fluctuando, vas a estar así. Vas a ser una persona fluctuante, hermano. Y sigue diciendo la palabra, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Como no te has perfeccionado, como no has alcanzado la madurez y eres una persona que fluctúa, que eres fluctuante, que te mueves por cualquier cosa, puedes ser llevado por cualquier viento de doctrina, hermano. Yo conocí un caso, hermano, bochornoso dentro de la iglesia de Cristo. Un hermano con más de 20 años de ser miembro de la iglesia del Señor se fue para la iglesia pentecostal. ¿Cómo es posible? Yo me pregunto eso. Yo entiendo que un nuevo convertido puede que pase eso, hermano, porque la persona está comenzando a gatear, está comenzando a caminar, pero después de 20 años de haber conocido la sana doctrina, irse atrás. Vemos que esa persona venía, le entraba por aquí y le salía por aquí, hermano. Le entraba por un oído y le salía por el otro. Entonces debemos venir, hermano, concientizados y mentalizados de que cada día debemos perfeccionarnos en el conocimiento de la Escritura, en que el carácter de Cristo sea formado en mí. Debemos perfeccionarnos, hermano. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes y que seamos movidos por todo viento de doctrina. Cuando no alcanzamos ese nivel de madurez, hermano, podemos tener 30 años, hermano, y no llegar a alcanzar ese nivel de madurez. Y ya les puse el caso, 20 años, fue un caso real en la iglesia de Cristo. Allá está revolcándose por el piso en la iglesia pentecostal. Fluctuante, hermano. Llevado por doquier por todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no se perfeccionaron. Entonces el motivo por el cual Dios instituye a esta persona es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para que cada uno de nosotros haga la obra de Dios. Y para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina. Y sigue diciendo, por estratagema, hermano, esto es tremendo, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta palabra, estratagema, dice que significa cubia en lo que es el griego. Y viene de la práctica de jugar con dados cargados. La versión moderna dice tretas. Y esto es interesante, hermano. El juego de dados, yo sé que ustedes lo han visto ya sea en películas o cuando estuvieron en el mundo, jugaron dados, ¿no? Hay unos dados que usted se lo pone en la mano y los tira. Y el que saca el puntaje más alto es el que gana. Y dice esta palabra en el griego, estratagema, significa dados cargados. ¿Qué nos indica, hermano? Que estas personas que engañan a la gente
usan artimañas que muchas veces la gente no se da cuenta. Y cuando los dados están cargados, hermano, y esta persona tiran esos dados, siempre va a caer en una posición favorable a ellos. Siempre. Porque los dados están trucados, están cargados. Eso es lo que significa estratagema. Tú ves estos grandes pastores que llenan megas iglesias, hermano, tienen dados cargados. Tú lo ves que hacen el bien, supuestamente están haciendo el bien, pero lo que uno no sabe es que los dados están cargados. Y todo lo que ellos hacen y tiran es con el único fin de ellos beneficiarse. Así enseña la Biblia, hermano, que estos falsos profetas están allí para tratar de engañar a las personas que no han llegado a la perfección, que no han llegado a la madurez. Tienen dados cargados, hermano. Dados cargados. Todo lo que hacen es con el fin, hermano, de sacar provecho, de enriquecerse, de manipular a las personas. Muchos de ellos tienen un sistema de monarquía donde ellos son los reyes y las personas le sirven a él, hermano. Qué terrible. Dados cargados, hermano. Y sigue diciendo, emplean con astucia las artimañas del error. Emplean con astucia las artimañas del error. Artimañas son trampas, artes sutiles. La versión moderna dice, el error no es inocente. Los falsos maestros son llamados lobos vestidos de ovejas. Hermano, es que cuando usted se pone un buen disfraz, usted piensa que es una oveja. Ellos no van a salirle con 2 cachos, una cola y un trinche. Ellos se le van a vestir como lo mejor, hermano. Y le van a hacer creer a usted que lo que ellos están diciendo es lo correcto. Pero dice la Escritura que para que ya no seamos niños fluctuantes, debemos, hermano, perfeccionarnos, debemos llegar a un nivel de madurez. Porque si no llevamos a ese nivel de madurez, seremos niños fluctuantes y vamos a ser movidos por todo viento de doctrina, por dados cargados, que no nos vamos a dar cuenta que son dados cargados, que hay jugarreta ahí, y vamos a caer en la trampa del diablo, hermano. Entonces, ese es el motivo por el cual debemos crecer y debemos madurar y debemos perfeccionarnos. El último verso, hermano, para ya ir concluyendo, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Hermano, crezcamos en todo. Cuando dice en todo, es en todo. Debemos crecer en todo aquello que nosotros sabemos que no le agrada a Dios. Usted sabe lo que no le agrada a Dios de usted. Yo sé lo que no le agrada a Dios de mí. Y debemos crecer, hermano. Ese es el motivo, uno de los motivos por los cuales día tras día nosotros venimos a este lugar, para que el Señor transforme nuestras vidas, para madurar en Dios, crezcamos en todo. En contraste con ser niños fluctuantes, debemos crecer en todo, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, hermano. Esa es la idea, hermano, del pasaje que nos dice que debemos ser perfeccionados, o sea, llegar a un nivel de madurez. Cuando llegamos a un nivel de madurez, hermano, podemos edificar a la iglesia. Cuando llegamos a un nivel de madurez, hermano, podemos hacer la obra del ministerio. Y cuando llegamos a un nivel de madurez, amado hermano, no vamos a ser niños fluctuantes, movidos por doquier por todo viento de doctrina. O sea, es necesario, hermano, que día tras día tengamos en mente que cuando entramos por este lugar, venimos a recibir de Dios para crecer en Dios y madurar en los caminos del Señor. Dios lo bendiga, hermano.